Bienvenidos a su programa de Todo Turjan, como siempre, desde su canal de filosofía, de la historia como no te la cuentan, ojo, y análisis sociopolíticos sin tapujos de ningún tipo. Hoy vamos a hacer esta tercera entrega de este tema de forma obligada, porque YouTube nos ha estado silenciando y recortando, nos ha estado censurando, digamos, esa es la palabra, aparentemente. Entonces, hemos tenido que hacerlo en partes porque no vamos a dejar ninguna parte suelta, porque entonces no habría sentido de que hiciéramos los programas, ¿no? O sea, las cosas no se dicen a la mitad del camino, se dicen completas. Entonces, bueno, vamos a las preguntas iniciales, como el hecho de que si es este el principio del fin, o si podría ser Venezuela el error fatal de Estados Unidos, ¿no? La verdad es que sí es un error de cálculo, ¿no? De Estados Unidos. Hoy vamos a completar este programa que comenzamos anteayer y nos silenciaron, le quitaron el audio. El de ayer le recortaron, el último le quitaron más de 25 minutos. El de anteayer fueron más de media hora también. Y así pues. Pero bueno, no nos vamos a quedar callados, vamos a insistir. Somos muy persistentes. Bueno, la idea de esto es que aquí vas a saber lo que nadie te contó del ataque a Venezuela y lo que resultó de esto. Ve los programas anteriores para que los complementes. Y de este factor 2002 que hemos llamado así, pero antes me voy a permitir recordarte que dejes tu like, te suscribas y recuerdes compartirlo y hacerlo viral, ¿no? Además, recordarte que nos desmonetizaron también, pero pueden contribuir con el canal de manera monetaria a través de las formas que están en la descripción de este mismo programa, ¿no? Pues bien, continuemos entonces con el programa en esta tercera parte, luego de 2 censuras, y nuestra persistencia. Y en medio de todo esto, vamos a comenzar por más o menos un punto donde nos quedamos, que estábamos hablando sobre el caso de la vicepresidenta, que ya fue juramentada como presidenta encargada tras la sentencia del Tribunal Supremo que la declara en ausencia temporal, porque declara al presidente, pues Nicolás Maduro, en ausencia temporal, al haber sido secuestrado. Y entonces, al ser secuestrado, no se cumplen las condiciones dispuestas en la Constitución para una ausencia absoluta. ¿Ok? Hay que estar claros en eso. Así, la vicepresidenta asume como presidenta encargada, al igual que lo hizo el vicepresidente Diosdado Cabello cuando derrocaron a Hugo Chávez en el 2002. Ah, importante. Y este es otro detalle. Maduro había firmado un decreto además de conmoción externa, es decir, es un estado de guerra, lo que como Netanyahu, Zelensky tienen y con lo que se han mantenido en el poder sin convocar a elecciones indefinidamente. Esto es algo que los analistas mismos suelen dejar a un lado y entonces hablan de que en 30 días él sí debe llamar a elecciones. Falso. La sentencia es muy clara. No es una ausencia absoluta, sino una falta temporal. Entonces, no hay que convocar elecciones porque sería dar un golpe de Estado. Y eso es lo que suelen hacer en el continente, ¿no? En los otros países. Derrocan, como pasó con Evo Morales, por ejemplo, o con Manuel Zelaya, derrocan a los presidentes, los sacan del país o los meten presos, y entonces convocan unas elecciones y no es que estoy hablando de la derecha o la izquierda, no, sino que suele ser alguien de la derecha que esté a favor de Estados Unidos, que es de lo que hemos estado hablando en estos días anteriores, sobre lo de los hijos bastardos, estos que venden a sus países por una pequeña cuota de poder y unas migajas de dinero, pudiendo tener todo el poder y ser muy ricos, todos nosotros, ni siquiera solo ellos, todos nosotros. Entonces, en estos países, en el caso de Zelaya y de Evo, se declara la ausencia y bueno, en 30 días se llaman elecciones y van a montar a otro. Pero resulta que Delcy Rodríguez se encargará por un tiempo indefinido o cuando menos hasta 2031.
que finaliza el periodo constitucional de Nicolás Maduro. En 2030 se hacen las elecciones y en 31 entrega el poder. Si no es que se queda para siempre, porque el decreto de conmoción está allí. Y así como hicieron los otros presidentes, y no se les llama dictadores ni nada por el estilo, porque están en guerra, nosotros estamos siendo atacados por el imperialismo del norte, y no digan que no estamos atacados porque ya bombardearon Caracas, y la Guaira, Higuerote, y otros sitios, el Atillo y otros sitios. Así de sencillo. Entonces Trump y Rubio, por su parte, en medio de su arrogancia y prepotencia de ego inflado por su complejo de inferioridad a hijos bastardos, como he estado explicando en estos programas anteriores, dicen que administrarán el país, ¿ok? Es decir, que lo han colonizado, ¿ok? Que el petróleo les pertenece, así como el resto de riquezas venezolanas, y que se les comenzará a enviar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a su territorio para ellos venderlo y beneficiarse de este. El detalle es que nunca se le dejó de vender petróleo a Estados Unidos. Fueron ellos quienes dejaron de comprar, se los dijo el de la Halliburton anteayer, a Donald Trump en su cara y por los medios de comunicación. Por culpa del mismo Trump que se le ocurrió hacerle la pregunta. El hombre no había dicho nada. Y Trump le dijo, ¿cuánto tiempo tiene que te fuiste del país desde que usted puso las sanciones? ¿Qué quieren que les diga? El cuento real es que pretenden entonces recibir, en el caso de la Exxon, recibir el petróleo sin pagarlo, revenderlo, dejando unas pequeñas sobras para el pueblo venezolano. Dicen que esas sobras son el 1% del precio, o sea, $1 será el 1% es 0,60 céntimos de dólar, ni siquiera un dólar. ¿Ok? Y dicen que se van a invertir 100 millones de dólares en el país, pero en esa parte no dicen algo que habían dicho antes. Eso es lo bueno de los bocones, que dicen las cosas y uno se las pesca y entonces uno, ajá, pero mira, no me vas a bromar con esto. En cuanto a ese 1%, está supeditado a que las empresas tienen unas demandas, a que hay que pagarle daños y necesitan un reembolso que el país le debe dar porque la inversión se está haciendo en el país y al final de cuentas al país no le va a quedar ni siquiera ese 1%. Esa es la verdad. Entonces, mientras tanto ellos dicen eso, la presidenta encargada, esto es otra de las cosas que le ha salido mal a Trump, dice todo lo contrario, habla de la compraventa de petróleo a precios de mercado, no de dejarse robar a la fuerza, no de entrega de gobierno, que todo sigue igual a como estaba cuando Maduro, pues, que de hecho sigue estando Maduro de presidente. Eso dice que ella está solamente de encargada. Y lo dijo y lo ratificó y lo volvió a ratificar. Por cierto, hubo unos buques que vinieron para acá, 6 de ellos se tuvieron que devolver, no pudieron saltar el asedio los norteamericanos, pero 10 sí entraron y salieron también. Entonces, bueno, rompieron ese cerco imperial. Parece que esto tampoco le salió muy bien a Donald Trump. Demostraron además que el fin último es el petróleo, que dicen que les pertenece, que quiere decir que están colonizando Irán y demás del continente. Eh, quieren el dinero, que van a administrar el dinero para quedárselo, pues claro. Y entonces, si ellos se quedan con el dinero, se lo van a robar y nunca. Así de sencillo. Y todavía hay figuis que están pro-yanquis que están celebrando. No tienen cerebro, definitivamente. Entonces, bueno, no habría dinero, no habría petróleo y no habría libertad y no habría democracia, porque se van a quedar ellos gobernando un buen tiempo, lo dijo el mismo Donald Trump. Lo dijo una vez con Dolores Rice. Estados Unidos no va a llevarle a nadie ni democracia ni libertad. Ellos van por la riqueza. Así de sencillo. Entonces, todo se lo debemos a esto, como estaba diciendo, por eso. Dice Trump que el asedio marítimo continúa, el embargo petrolero continúa eternamente, porque los imperios nunca los quitan, y las sanciones continúan. Así de sencillo. Es decir,
hambrear a sus esclavos. Para remate, tienen el tupé de llamar a Rusia, China y demás países del mundo a comprarle su petróleo, ¿ok?, a Estados Unidos. Como si China y Rusia y todos esos países que también son potencias nucleares y también son potencias militares y también son potencias, te van a dejar robar. Dificulta mucho que eso pase. Fíjense, China tiene la plataforma petrolera que la acaba de instalar en el lago de Maracaibo. La va a levantar y se la va a llevar después que ya tiene el pozo perforado y todo y está sacando petróleo. Así de sencillo, eso no va a pasar. Y le va a dejar, además, la última fuente de petróleo que quede. Porque dentro de unos años, cuando se le acabe el petróleo a todo el mundo, Venezuela va a seguir teniendo. Va a ser el único país del mundo, en algún momento, en que va a tener petróleo. Y no hay forma de que eso no suceda. Son casi 400 mil millones de barriles, 400 billones de barriles de petróleo. Así de sencillo. Entonces, finaliza la exportación e importación nacional de Venezuela, ¿okay? Que ellos van a controlar las compras y las ventas, que solo ellos pueden comprarnos petróleo y productos y solo ellos pueden vendernos petróleo y productos. Que para que otro no lo compre, un tornillo, por ejemplo, nosotros comprarle un tornillo a alguien, tenemos que preguntarle a ellos. Y si tienen alguna empresa que hace tornillos, aunque sean malos y bien caros, esa es la que tenemos que agarrar y no la mejor empresa ni la más barata. Eso es lo que están ofreciendo y eso es lo que está celebrando la oposición apátrida. Son apátridas. Ellos no son opositores. Ellos son apátridas. Sencillamente, porque ellos fíjense, ya no está Maduro, sino que está Delcy gobernando en este momento y siguen con la insistencia. Son apátridas. Entonces, Venezuela ya no tendrá derecho a comerciar con nadie, con quien quiera, a precios como quiera, y será sencillamente una colonia de facto. El problema está en que Delcy Rodríguez, le digo, no va para el baile. Esa es la tal libertad y la democracia tan cacareada por los tontos útiles apátridas y disociados que auparon esto durante 26 años. Yo recuerdo aquello de Chávez vete ya, y ahora es Maduro vete ya, y ahora es Delcy vete ya. ¿Qué quieren que les diga? El gobierno revolucionario bolivariano sigue estando ahí. Veremos si se dejan cala y no los derroca o se arma en una guerra de 100 años contra la ocupación con actos de detonaciones de pozos petroleros, tuberías de petróleo, de gas, puertos, embarcaciones, tanqueros y demás trabajadores de la empresa petrolera que se dispongan a trabajar allí y el pueblo no lo va a aceptar. Ni una gota recuerden esa frase, ni una gota de petróleo por la fuerza. Así. Luego dirán que esto es actos de esos de los de allá de Medio Oriente y no una autodefensa, ¿no? Como siempre han hecho, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Estados Unidos y Europa petróleo y riquezas venezolanas? ¿Por qué no darle el precio justo por sus productos a los venezolanos para que vivan una vida digna? ¿Por qué no dejar crecer a este país y su pueblo tan noble? Pues claro, porque los imperios son parasitarios en esencia por su codicia, por su avaricia y su despilfarro. Además de que seríamos el mal ejemplo. Por eso que somos una amenaza inusual y extraordinaria. Venezuela es un caso que podría comprobar entonces que sus sistemas, además, no funcionan, que están creados para eso. Y si el resto del mundo ve lo que puede hacer Venezuela siendo libre, se van a alzar el resto del mundo, que ya se está alzando de todos lados, sin explotar y robar a otros pueblos, no tendrían nada estas potencias, y el imperialismo es parasitario siempre. Entonces, Trump ahora está desbocado, sin que nadie lo detenga, eso crea la impunidad, por supuesto, ataca a todo el mundo, quema su nación en el proceso, amenaza a Groenlandia, Dinamarca, Europa, viene siendo lo mismo, amenaza a Colombia, amenaza a Cuba, a Nicaragua, a China, a Rusia, a la India. Ahorita está con que va a atacar a Irán, porque hay unas manifestaciones que ellos e Israel están ocupando, igual que hicieron aquí con los de las guarimbas.
Tienen sus guarimbas allá ahorita en Irán, patrocinadas por supuesto por Estados Unidos. Cuando usted empieza a ver cartelitos que están escritos en inglés, usted sabe que eso es mano de obra de la CIA y del Mossad. Alguien deberá pararlo en algún momento, tanto a Trump como a Israel, o el fin del mundo que conocemos se acabará en poco menos de 2 años. Incluso el fin de la vida misma sucumbir, tal vez, con las armas nucleares. No me extrañaría que ese fin fuera, en principio, el globo hambriento se está muriendo de hambre por su necesidad de consumo, sobre todo energético, en este caso actual. Necesita agua dulce, necesita tierras raras, necesita diamantes para los láser y los equipos electrónicos y esas cosas. El oro, los celulares. Esos bichitos amarillos que usted ve en la soldadura, eso es oro. En pequeñas cantidades, muy pequeñitas, pero es oro. Imagínense ustedes. Y en el petróleo está todo lo demás, incluyendo la ropa. La ropa utiliza petróleo. No es solamente energía, son otros tipos de productos. Miren, se me cayó un botón. Bueno, entonces, como dije, no me extrañaría que el fin de Estados Unidos fuera estos 2 siglos de disputa contra Estados Unidos. El ejército salió hacia el sur, sumó a los... Donald Trump sabe desde el gobierno anterior lo que la doctrina Monroe, que él llamó así, que es una mezcla de la doctrina Monroe, siglo XXI, con algo que llaman el destino manifiesto, que es lo mismo que aplica Israel, que son elegidos de Dios. Eso mismo tiene Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo Israel en Gaza, lo podría hacer Estados Unidos en todo el continente, o de hecho en el mundo. Porque ellos dos tienen esa idea. Se creen, Trump hace ese muro para que nosotros, los ejércitos, los pueblos, no vayan hacia el norte, ¿ok? Porque él sabe eso que hicimos hacia el sur, y empieza a sacar a los inmigrantes, no es tanto por odio, aun cuando ellos tienen ese sentido de inferioridad ante el mestizo, porque somos mucho más fuertes, más resistentes, como les explicaba yo en un programa, uno de los 2 anteriores, que en Europa una vez yo escuché a alguien diciendo, alguno de estos racistas, que nosotros éramos como cucarachas, pues, que era casi imposible matarnos, ¿no? Que la cucaracha se le arranca la cabeza y sigue viva. Nosotros éramos igual de fuertes. Y eso es lo que aplica. Tienen miedo, su debilidad. El blanco ario, por cierto, Trump es rojizo, es otro detalle. Y Marco Rubio tampoco es blanco, es mestizo. Y J.D. Vance debe estar por ahí también. Pero bueno. Entonces, por todas estas cosas, yo comparo a Donald Trump con Nerón. Estados Unidos está quedando aislado del mundo. Si está lleno ahorita de manifestaciones contra el ICE, porque ya han asesinado incluso a norteamericanos. Anteayer fue una señora. El pueblo se les está levantando, y si el continente, Abya Yala, eso está en mi libro, les voy a recordar que yo estoy por publicar ahorita un libro, ya lo terminé. Estaba tratando de hacerlo por Amazon, pero aquí es un poco complicado con lo de las sanciones, tendría que mandarlo hacia afuera para que un amigo, un familiar o algo así se inscriban allá y pongan sus cuentas y después me envíen la plata. Eso es más complicado. Entonces voy a empezar a venderlo directamente. Lo voy a enviar directamente por correo, por WhatsApp y ese tipo de cosas, por PDF. Voy a poner las descripciones cuando empiece la sesión por acá, por YouTube, en las descripciones de los videos, de los programas, y en mis redes sociales voy a anunciarlo. Estoy pensando hacer una landing page para que la gente tenga todos los temas. Hay varios sistemas de pago, el pago móvil, hay PayPal, una serie de cuestiones. Y voy a dejar los links para que a los que estén interesados puedan hacerlo. Recuerden, él se llama Abya Yala, que es el verdadero nombre de este continente. Salió con eso. Pero resulta que antes que Petro lo había dicho Nicolás Maduro, ejército. Bueno, eso viene de por allí.
Entonces no fue Petro. Entonces ahorita tienen una bulla con Petro. Pero cuando era Maduro no decían nada. Ahora es una bulla porque Petro. Es como cuando ahorita que hablan de que están saltándose el dólar con la comercialización de los BRICS, pero resulta que la vanguardia de eso, los primeros que lo hicimos fuimos los venezolanos, Nicolás Maduro y Hugo del Sur, censurar the warning. Vamos a esperar a ver si se quita un poquito. Se quitó. Bueno, Chávez hizo lo del Sucre en UNASUR, para UNASUR, después habló de lo del Petro, pero él lo habló como moneda, ¿no? Y Maduro lo hizo como blockchain, que es lo que está utilizando actualmente supuestamente el BRICS, y lo que tienen con el miedo con la moneda china, y además de eso la moneda digital que tiene Venezuela, tiene el bolívar digital, que lo están aplicando hasta en Europa, ahorita, y ya nosotros tenemos años con eso, a raíz de las sanciones, por supuesto, y otra cantidad de cosas que nosotros hemos sido pioneros, pero no nos mencionan, ¿ves? ¿Por qué? Porque la idea es dejar siempre a Venezuela a un lado, porque somos los peligrosos. A Venezuela realmente le tienen miedo. Y el veto de Lula tiene mucho, dice hace poco, estuve explicando que lo del subimperio, que es una doctrina que tiene Brasil, donde dice que ellos deben ser resaltantes en el continente. Así son las cosas, así funcionan. Entonces esa envidia y ese resquemor termina produciendo el veto. Ahorita está siendo amenazado todo aquel, incluyendo a Lula. No debió haber bloqueado a Venezuela. Nosotros éramos el muro de contención de Estados Unidos. Ahora está todo en veremos y están amenazando a todo aquel. Entonces, Trump, cual Nerón, o continente americano, recuerden, Abya Yala, si nos levantamos, con la fuerza están interrumpiendo acá. Pero bueno, vamos a estar insistiendo. Como dije, bueno, les invito a adquirir mi libro. Recuerden, Abya Yala, Continente Milenario, proyecto de integración necesaria. ¿Ya? Es una forma de todo este proceso. Realmente siempre el imperio nos termina logrando dividir, bien sea por ideologías, bien sea por razones económicas, bien sea por esto del subimperio, y al igual que Colombia y otros países tienen lo del virreinato, que se creen mejores y todo, ¿no? Resulta que, y no a ellos. Entonces, ya les he dicho entonces que Trump es el Nerón de Estados Unidos. Verán que Nerón, tras quemar Roma para construir su palacio, para ampliar su palacio, tocando la lira en ese momento, y la lira es música, viene y tumba la ala de la Casa Blanca, una cuestión antigua, para hacerse un salón de baile. ¿No les parece muy parecido? De paso, Trump ha ido devaluando el dólar, y fue lo mismo que hizo Nerón. Nerón fue el primero que empezó a quitarle metales preciosos al denario y al dracma, oro y plata, y le empezó a meter cobre, bronce y esas cosas. Y fue devaluando la moneda hasta que Roma cayó. Él fue el que inició la caída de Roma con esas devaluaciones. Y Trump está haciendo exactamente lo mismo. Está devaluando el bolívar, el dólar, para poder pagar esa deuda que ya viene desde antes, ¿no? También Nixon sería otro Nerón. Pero Nixon no fue tan loco como este. Nerón sí estaba tostado. Entonces Trump está muy parecido a aquel. Así de sencillo. Fíjense, en cuanto a eso, les voy a dar algunos datos. Fíjate, en el año 60 inició una crisis financiera en Roma bajo el mandato de Nerón, justamente, donde se comenzó la manipulación de la moneda. En el año 170, en tiempos de Marco Aurelio, la pureza del denario y de la plata ya tenía 75%. Para el año 400 ya la pureza era del 5%. O sea, ya valía el 5%. El dólar actualmente tiene 30% menos. Más o menos lo mismo que para el 170, 75%. Pero el que empezó eso fue Nerón. Estados Unidos, fíjense, ahí hay 250 años en ese proceso. ¿Ok? Estados Unidos nace en 1776. ¿Ok?
En 1945 suspende lo del canje en oro y crea el petrodólar, ¿no? ¿Ya? Para 1991 cae su contraparte, que es fíjense, 91 a 2026, ¿cuántos años son? 35. ¿Ok? Fecha aproximada, 250 años de la fundación, 250 años, igual que lo que tardó Roma en caer, aproximadamente 250 años. Saquen la cuenta, desde 1492, por ejemplo, en Venezuela empezaron en 1756, si mal no recuerdo. 250 años. Entonces, todos estos imperios cayeron más o menos en el mismo tiempo. No es una coincidencia numérica. Como estos imperios se comienzan a corromper, se caen. 250 años duran. Además de eso, tenemos que la corrupción, condenado judicialmente, no está preso porque es presidente, pero es el mayor de todos. Entonces, Nerón es identificado como el iniciador de la decadencia económica romana y Trump cayó fue a piedra al dólar. ¿Por qué? Tanto así que, fíjense, si podemos hacer una equivalencia, Trump está diciendo para entrar a los Bitcoin y a las blockchain y a todo este tipo de monedas digitales, ¿ok? Para pasarla, para hacer pública la deuda privada de Estados Unidos, esos 40 trillones de dólares. Y entonces las va a tirar a la nube y se quita esa carga de encima. Eso es el equivalente a quitarle el oro a las monedas. Entonces, en conclusión, nosotros advertimos que Estados Unidos ha cumplido todas las etapas del colapso romano: deuda masiva, moneda degradada, expansión militar excesiva, corrupción y depravación. Les recomiendo ese libro, está muy completo. Es un análisis que hice por varios años y lo recopilé y creo que es un buen momento. Hay que hacer realmente para poder contrarrestar lo que viene, porque si no lo hacemos, como estaba llamando Petro a la unidad, que lo hizo Chávez, porque creen que Chávez creó la UNASUR y creó la CELAC, aunque Chávez fue el ideador, pero el que lo creó realmente fue Nicolás Maduro, fue la hormiga que hizo todo el trabajo, que hizo las reuniones con los presidentes, que hizo todo eso. Simple. Entonces, esa degradación de Estados Unidos, esa disolución que viene en camino, es el desespero de Trump, que él lo sabe, exclusivamente para el libro. ¿Ok? Mañana voy a hacer ese programa que es sobre lo del libro y ahí voy a explicar bien lo que es el libro, el contenido del libro. Claro, no va a ser leerles el libro, son 300 páginas. ¿Ok? Pero sí les voy a explicar bien todo lo que es el libro como tal. Bueno, es todo por hoy. Recuerden sus likes, compartir nuestros videos y que pueden apoyarnos económicamente. De acuerdo, que estamos sancionados por YouTube. En la descripción están las formas de ayudarnos, de colaborarnos. Lo que dice Petro, ¿ok? Pero que yo lo explico de la mejor manera que hay, porque yo entonces.